Boa tarde a todos, todas. É um prazer recebê-los para esta nona sessão das conversas ibero-americanas com o Observatório de Cultura. Essa iniciativa das conversas, ela é do Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, do Observatório de Políticas Culturais da Universidade de Valência e do Observatório de Políticas Públicas Culturais da Universidade de Brasília. E essa sessão será mediada por mim. Eu sou Fátima Maquiuchi, sou a coordenadora atual do Observatório de Políticas Públicas Culturais aqui da Universidade de Brasília, Brasil. E hoje nós temos duas convidadas, né, representando os seus observatórios. Nós temos a professora, temos a Laura Daniela Cifuentes Quiroga, do Observatório de Economia em la Cultura, las Artes e los Saberes, do Ministério da Cultura da Colômbia, e temos Esmeralda Correia Macana, que representa o Observatório da Fundação Itaú, né? E para iniciar essa sessão, nós geralmente pedimos que cada um dos convidados fale por 1 minuto, mais ou menos, apresentando o seu observatório. Então, eu vou começar com Laura Cifuentes, né, que possa apresentar um pouco o seu observatório, o observatório que vem representar aqui nessa nossa conversa. Hola, buenas tardes para todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Pues bueno, como lo dices, mi nombre es Laura Daniela Cifuentes Quiroga, pertenezco al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a una dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, que es quien se encarga de tener a cargo el observatorio del Ministerio. Este observatorio un poco lo que ha venido haciendo es analizar la relación entre la cultura y las economías, las culturas y las economías, con un enfoque muy importante que hemos venido construyendo con este actual gobierno, que tiene que ver con las economías culturales, populares y comunitarias. Ahí entonces acompañamos unas investigaciones colaborativas con organizaciones en los territorios, el análisis y la construcción de indicadores que permitan pues medir y observar cómo funcionan estas economías, construyendo insumos también que vayan de cara a la política pública y generando un trabajo articulado y en red con los observatorios nacionales. Justo la semana pasada estuvimos en el Encuentro Nacional de Observatorios, trabajando de manera conjunta en clave de poder generar análisis, formación, acompañamiento a desarrollo de estrategias sobre esa relación entre economías y culturas. Obrigada, Laura. Esmeralda, você poderia falar um pouco sobre o Observatório da Fundação Itaú? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar en español, Fátima. Sí, claro. Listo. Pero estoy representando el Observatorio de la Fundación Itaú en Brasil, que está en San Pablo. Este es un observatorio relativamente nuevo, pero que también tiene un legado de una historia de muchos años. El año pasado se forma este observatorio, pero antes era un observatorio del Itaú Cultural. Entonces era solo un observatorio que buscaba evidencia solo en el lado de la cultura. Desde septiembre ya lleva ya 1 año de existencia de este nuevo observatorio que tiene como misión fortalecer las pautas de educación y cultura de forma más integrada, o cómo la cultura o la educación también son fuentes o vías estratégicas y potentes para el desarrollo social, económico, humano del país, de Brasil. Entonces, por eso es que nuestras pautas, ellas van más allá de solo la cultura. Buscamos sí crear esas sinergias. Entonces, nosotros tenemos 4
ejes principales, pilares que nos mueven, ejes estratégicos de nuestra acción. El primero es la producción, diseminación de investigaciones, de datos, de informaciones, con esa forma más integrada, o cómo la cultura se interseccionando con otros sectores de educación, o también, por ejemplo, con economías verde o con economía digital. Tenemos también otra área, otro eje estratégico, que es la gobernanza de datos. Entonces, estamos ahí todavía trabajando en una plataforma de datos integrados, de datos de educación y de datos de cultura, y nosotros también producimos investigaciones, producimos muchos datos primarios para dejarlos públicamente para que otros investigadores también los puedan usar. Entonces, estamos trabajando en esa frente. Tenemos otro eje estratégico de advocacy, de movilización, de articulación. Nosotros hacemos lo que hacemos para tener una incidencia en la decisión de políticas públicas, en la decisión con parlamentarios, en Congreso, también a nivel subnacional, a nivel de los estados, para secretarías de educación, de cultura. Y tenemos un eje de formación de redes de especialistas en educación y cultura. Entonces, en esa frente nosotros estamos promoviendo y lanzamos hace poco un doctorado profesional en educación y cultura en alianza con la Universidad Federal del Río Grande del Sur, aquí del Brasil, y también con la Universidad de Manchester, haciendo ligaciones con las universidades. Entonces, para nosotros es muy importante tener esas alianzas con la universidad pública, con la universidad privada también, y cómo nos conectamos mejor, y cómo lo académico también influencia en el país, y nosotros también apoyar ese fortalecimiento de capacidades técnicas de profesionales que están en el sector público. Entonces, básicamente esas son nuestras 4 ejes estratégicos de acción. Aqui, então, Muito obrigada. del observatório. Muito obrigada, Esmeralda. Então, as sessões nossas sessões, nossas conversas com os observatórios, elas têm um dos objetivos é exatamente trocar, né, compartilhar experiências, né, que possam trazer a cultura para o centro das discussões e para o centro da estruturação de políticas públicas, né, e de desenvolvimento nos nossos territórios. Então, o objetivo de conversar com observatórios na Iberoamérica, né, é exatamente esse, ou seja, o que temos que é comum, como trabalhamos a partir dos nossos observatórios para colocar, né, a cultura dentro do centro, né, dessas discussões e da formulação de políticas públicas para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento sustentável em particular. E aí, nesse sentido, nós perguntamos sempre em todas as nossas conversas, né, do ponto de vista dos projetos, das ações que são desenvolvidas pelos seus observatórios, né, pelos observatórios que vocês representam, quais seriam, né, as ações, né, ou como essas ações acontecem dentro dessa perspectiva, né, da formulação das políticas públicas, né, e do desenvolvimento sustentável nos territórios, né, que atuam. E agora eu vou começar com a Esmeralda, seriam 5 minutinhos, mais ou menos, para cada uma, né, para poder explanar essa questão, né? Esmeralda. Obrigada, Fátima. Bueno, en términos de proyectos, ya de cómo nosotros trabajamos, tenemos un grupo de proyectos muy importantes focados a esa integración de educación y cultura. Entre esos están un proyecto interministerial, un acuerdo de cooperación que firmamos inclusive semana pasada, entonces estamos conmemorando eso, entre el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Cultura de Brasil y la Fundación para levantar evidencias de impactos del arte y la cultura en el desarrollo humano, en la educación de modo general de los niños, niñas, jóvenes del país. Entonces es una agenda de producción de conocimiento para los próximos años, es más del medio, largo plazo. Y lo que vamos a hacer es ayudar, o sea, contribuir también con una estructuración de bases de datos aquí en Brasil del Ministerio de Cultura y a integrar bases de datos entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Entonces nosotros, así siendo una fundación del tercer sector, nosotros no hacemos política pública, pero contribuimos a eso y eso hace parte de apoyar en esa estructuración de bases de datos y cruzar si los estudiantes o que los niños que hayan sido beneficiados por proyectos de cultura, mapear o monitorar la trayectoria escolar, posibilidades de abandono, evasión del sistema o desempeño académico. Y además de eso, vamos a hacer evaluación de impacto de algunos proyectos de cultura en Brasil. Ya iniciamos con el proyecto Guri, que es un programa de música en las escuelas aquí en el estado de San Pablo. Entonces, estamos ya diseñando, el próximo año ya levantamos los primeros datos, la línea de base del impacto, o sea, para poder acompañar el impacto de ese programa en el desarrollo de otras competencias, ahí socioemocional, de autoeficacia, de la autoestima, equilibrio emocional, habilidades ejecutivas, entre otras. Entonces, esa es una frente muy importante que se junta y también estamos desarrollando un instrumento de medida de competencias. Aquí en el Brasil y que en muchos países hay un desafío de cómo medir y así la base nacional común curricular del Brasil en el Ministerio de Educación estipula lo que los niños deben aprender. Y entre esas no está solo matemática o portugués, sino está también repertorio cultural, está también empatía, ciudadanía, otras competencias, pero eso no se mide. Entonces, ese acuerdo de cooperación es para poder incidir en tener herramientas que ayuden tanto a medir, pero también a que los profesores puedan acompañar a los estudiantes en ese progreso. Entonces, eso es un poco una frente de investigación, un poco más al nivel micro del ser humano y del desarrollo de competencias. Tenemos otra frente de actuación que es en cuanto a la cultura y los beneficios económicos, que ahí es toda la estimación que nosotros hacemos sobre el PIB, el PIB de la cultura y las industrias creativas. Entonces nosotros hacemos la medición a nivel nacional y estamos también haciendo la medición a nivel estadual. Entonces estamos haciendo acuerdos con los estados porque eso ayuda inclusive a incluir otro tipo de datos que a nivel nacional hay algunas limitaciones, entonces a nivel de estado, inclusive por las especificidades, Brasil es muy diverso para ir calculando, entonces es una frente muy importante y también como poder compartir esas experiencias de la medición del PIB que estamos también con la OEI en asesorías técnicas a los países para compartir esto. Entonces, por ejemplo, Paraguay, estamos apoyando con asesoría técnica a Paraguay para que ellos puedan también medir el PIB de la cultura e industrias creativas de ese país. Entonces, esas son dos líneas de investigación muy fuertes y otra es sobre inteligencia artificial. También lanzamos brevemente un edital también para apoyar pesquisadores que integren inteligencia artificial en la educación y también en la parte de cultura. Entonces serán seleccionados pesquisadores que ayuden en esa agenda de investigación en los próximos años y con la Universidad de Columbia.
Entonces, esa parte de inteligencia artificial, de tecnología, también es una parte temática muy fuerte dentro del observatorio. Esmeralda, muito interessante a explanação, né? Essa relação com as políticas públicas, ela é bastante direta, né? A partir dos acordos de cooperação técnica, né? Que vocês estão realizando, principalmente com o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, gerando dados que são muito importantes para que a gente possa realmente ter essa prospecção, né? Do que fazer ao futuro e também de entender como estamos neste momento em termos de geração de renda, de inclusão social. Isso é muito interessante. Eu agora vou passar a palavra para a Laura Cifuentes, né, para que ela também possa falar sobre o observatório que coordena no Ministério da Cultura em Colômbia. Por favor, Laura. Gracias y también gracias por esa introducción que nos hace también la colega para entender y dimensionar cómo lo están haciendo en Brasil. Pues muy interesante también esos cruces de variables que están analizando en clave de la medición que es tan importante para la construcción de la política pública. Yo quisiera entonces contarles un poquito más a detalle pues cuáles son nuestros enfoques y qué estamos haciendo. El Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida nos abre una mirada como país muy importante para poder empezar a entender de una mejor manera cómo funcionan las economías culturales populares en Colombia y entre esas las comunitarias, en tanto son economías que han estado vigentes con mucha fuerza en nuestra historia, pero que no hemos generado políticas públicas diferenciadas para este sector en particular para poder entender en clave de cuatro elementos: reconocerlos, fortalecerlos, insistir en el trabajo pues asociado, organizado, colectivo, y que eso pues nos lleva a un cuarto momento que tiene que ver con la sostenibilidad económica específicamente de este sector. En ese sentido, pues lo que hemos venido haciendo desde el observatorio es aportar en clave la construcción de esta política pública, participando del Consejo Nacional de Economía Popular, en el cual pues está a cabeza de dos sectores de gobierno que son trabajo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que desde el Ministerio de Cultura hemos venido como insistiendo mucho también en poder poner en el centro la cultura, las artes y los saberes de cara de esta construcción de política pública. Para eso, pues entonces hemos venido participando y, digamos, sumando muchos esfuerzos con el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, para poder, digamos, analizar de una manera más crítica ese levantamiento de indicadores de data, de datos, que no necesariamente están observando este sector, pero que en todo caso hay un esfuerzo importante sobre ese trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, estamos aportando en la actualización de la nueva base de medición que tiene el DANE, que va a empezar a ocurrir desde el próximo año, a propósito además de la cuenta satélite de la cultura, pues que es una herramienta, un instrumento que tiene el país hace varios años y que ha permitido también hacer un análisis diferencial al sector cultural, pero que pues vemos actualmente que tiene unos criterios y también hacemos un análisis crítico sobre esta cuenta, en tanto está analizando dentro de la cultura a varios sectores que no necesariamente representan a las culturas, las artes y los saberes, y eso pues ha venido generando también, si bien una información más focalizada, pues también, digamos, unos datos no tan acertados de la realidad de este sector. Para eso entonces estamos construyendo, este año hicimos 3 investigaciones colaborativas con varios territorios del país, estuvimos trabajando con las comunidades, los pueblos anfibios que se sitúan en las riberas del río Magdalena, que pues toma una parte muy importante de nuestro país para entender cómo funcionan estas economías a lo largo de esta articulación con el río, y que pues ahí también se sostienen muchas tradiciones y estructuras de pensamiento que tienen que ver con estas economías populares. Trabajamos con las mujeres piangüeras y el corredor afroalimentario del Cauca para entender cómo las economías del cuidado también tienen un lugar
en estas economías populares y abrimos una conversación muy importante para nuestro país que tiene que ver con las plantas maestras y sus usos tradicionales en el marco de estas economías, trabajando especialmente con la coca y pues digamos una narrativa importante que hemos venido también construyendo fuera de la estigmatización que hemos, digamos, cargado en nuestro país a raíz de la relación que ha tenido la economía con el narcotráfico. Eso pues también para entender que estas economías culturales no solamente están en un sector, sino que son amplias y recogen al sector artístico, cultural y de los saberes, en clave pues también de este trabajo que hacemos con el observatorio. Para eso, pues también hemos venido construyendo una batería de 44 indicadores que nos permiten analizar un poco de manera diferenciada con los datos oficiales que tenemos desde el Estado, pero también porque estamos construyendo un plan piloto para hacer una medición situada el próximo año de estas economías y que va estos 44 indicadores, pues estamos terminando la fase para tener un tablero dinámico público para que la gente pues también pueda acceder a esta información y empezar a hacer análisis sobre eso. Y cerraría diciendo que pues también este observatorio ha venido descentralizando, digamos, su articulación con terceros. Venimos también acompañando algunos programas desde la dirección con comunidades rurales, afros, indígenas, campesinado, con firmantes de paz, con mujeres trabajando en un programa que se llama Somos Economías para la Vida, que busca acompañar en la formación desde los territorios para poder fortalecer el sector cultural, con otro programa que se llama Mujeres Tejedoras de Vida, que está pensado específicamente para el acompañamiento antes del acuerdo de paz, es decir, mujeres que hacen parte de la antigua guerrilla de las FARC y que se comprometen con la posibilidad de tener un país que transite hacia la paz y en ese sentido reconocer también esos saberes culturales a través de este programa. Hemos trabajado también con jóvenes de varios pueblos indígenas a través de las mesas de concertación para poder apalancar también en clave la sostenibilidad de sus economías propias este proceso y también pues compartir desde el observatorio esa generación de saberes para poder entender y posicionar esas economías propias en sus territorios. Y por último, el programa Raíz, que es un programa que se realizó en una región de Colombia que se llama el Pacífico Nariñense, en Tumaco, y que se articuló con 11 municipios, buscando también darle un lugar de reconocimiento y de fortalecimiento a las economías negras, afros, raizales y palenqueras que han tenido su expresión a través de diferentes saberes como la joyería y la moda y cómo pues también ha generado eso un impacto en términos de sostenibilidad frente a esos procesos que justamente estamos terminando su acompañamiento también en clave de sostenibilidad en Expo Artesanías que estamos cerrando esta semana y donde pues se trajeron también estas experiencias, no solo para pensar en términos de comercialización, sino también a través de las ruedas de saberes, en donde las personas de los territorios comparten esas apuestas desde sus tradiciones propias en clave del fortalecimiento econômico de sus processos. Laura, que experiência riquíssima. A cultura realmente, eu acho que um dos maiores desafios do trabalho em relação à cultura no campo da política pública, na qual você está diretamente ligada, é exatamente essa transversalidade da cultura, essa conversa da cultura com tantos setores diferentes que, às vezes, o desafio é muito grande, né? E, realmente, essas experiências com as comunidades tradicionais, né, originárias, tradicionais, é algo que também no Brasil se faz muito presente quando discutimos cultura, quando trabalhamos cultura com esse olhar da política pública. O próprio observatório que coordeno olha também essas culturas tradicionais, principalmente afrodescendentes, né, com aspectos, enfim, que são bastante difíceis também no nosso país, né? É maravilhosa a experiência.
o trabalho que vocês estão procurando desenvolver, principalmente também com mulheres, né? Que é algo também muito importante. As mulheres são grandes fazedoras de cultura, né? Talvez uma das principais dentro enfim, dentro do arranjo mundial. Eu queria saber agora um pouco, a gente já sabe, coincidentemente, é uma coincidência, os nossos observatórios já estão, de alguma forma, conversando em rede, né? Porque estivemos no Equador, a partir do Equador, de estruturar essa rede internacional, né? De economia em cultura, economia e política de cultura. Né? E isso arranja muitos observatórios, né? De vários países da América Latina, mas também Espanha e Portugal envolvidos, né? Então, podemos dizer que é uma rede internacional. Aí, nessa perspectiva da rede, desse trabalho em rede, eu sei que vocês já fazem, né? A Fala de Esmeralda já coloca várias parcerias, várias articulações, a sua fala também, Laura, várias articulações e parcerias, mas nós gostaríamos de dar um destaque a esse trabalho em rede cooperativo, colaborativo. Como vocês veem isso do ponto de vista do observatório que vocês estão à frente, coordenando? Essa importância do trabalho em rede e talvez algum destaque específico de alguma ação que esteja sendo realizada agora e que, do ponto de vista de vocês, é um trabalho em rede, digamos assim, de destaque, né? Que talvez possa ser um exemplo de trabalho ou de parceria. E agora eu começo com a Laura. Laura, a palavra é sua. Gracias. Sí, yo creo que pues la posibilidad de juntarnos y trabajarnos y trabajar en red en términos también internacionales es una potencia muy importante, no solo para reconocer lo que se ha venido haciendo en cada país, sino también en clave de, como lo has dicho muy bien, poder potencializar conversaciones, análisis, incidencias de diferentes tipos. En ese sentido, a propósito del encuentro que tuvimos en Ecuador para construir nuestro plan de trabajo conjunto y las líneas de trabajo que pues ahí salieron, que tienen que ver con investigación, con formación, como con estas conversaciones también queremos ponerle al mundo sobre los análisis que hacemos desde los observatorios, políticas públicas. Desde Colombia nosotros pues tenemos una mirada muy cercana desde diferentes sectores que tiene que ver con la bioculturalidad, ¿no? A propósito también de lo que fue la COP16 acá en Colombia este año, en Cali, y pues todas las conversaciones que se abrieron ahí de la relación con la naturaleza, con los ecosistemas y con los seres que habitan y cuidan estos territorios. Desde el sector cultural, pues nosotros también tenemos una apuesta que tiene que ver con los territorios bioculturales, un poco también entendiendo que nosotros tenemos como país una necesidad muy grande de poder seguir transitando hacia la paz y por eso también esta posibilidad de entender el cuidado de los territorios, de las culturas y los saberes y sus gentes por fuera de escenarios de conflicto pasa por también posicionar y entender estos programas que estamos haciendo desde diferentes sectores. Entonces, este es uno de los temas que nosotras desde Colombia queremos posicionar y poner también en la conversación de lo que hemos venido construyendo en esa red y en cada una de esas comisiones, equipos de trabajo, en donde pues también vamos a sumar elementos y análisis que tienen que ver con eso, con poner a la vida en el lugar central, el lugar del cuidado y que pues también los análisis de datos pues permitan hacer que la gente se sienta representada y las políticas públicas se puedan construir pues de maneras diferenciadas. Y eso pues también pasa por reconocer cómo lo han hecho otros países y qué pues aprendizajes podemos también tener de los países de la región con sus enfoques particulares que nos hablan también al país sobre esas experiencias. También importante reconocer que en esa apuesta de trabajo colaborativo, pues nosotros reconocemos también esas epistemologías del sur que se han venido construyendo en diferentes países del sur global y que, pues digamos, descentralizan el lugar del desarrollo
y que nos invitan también a entender esas otras apuestas de reconocimiento de las culturas y de acompañamiento desde los diferentes sectores, porque si bien, digamos, el lugar oficial del Estado y del gobierno tiene un lugar en tanto responsable de implementación y construcción de políticas públicas, pues permite también, digamos, la necesidad de que eso se haga de manera colaborativa con los sectores de la sociedad civil, con, digamos, también en este caso los observatorios internacionales que pues nos hablan mucho sobre las necesidades de lo que estamos haciendo. Hace poco tuvimos una conversación con el RIPES, con esta red latinoamericana que ha venido trabajando también sobre las economías populares y que siento que ahí también con estas otras conversaciones que hemos tenido con los observatorios de la red internacional, hemos también, por supuesto, puesto varios análisis sobre nuestra mirada de gobierno y consideramos muy importante poder mantener esa conversación en clave de política pública, pero también en clave de formación, de pedagogía, de investigaciones colaborativas. Para cerrar, pondría un tema que creo que es fundamental y que creo que en nuestro plan de trabajo 2025 vale la pena como abrir esa conversación que tiene que ver con el turismo en general, en nuestro caso con el turismo cultural, que es, pues, digamos, una práctica que claramente está extendida en el mundo hace mucho tiempo y siento que los observatorios de la cultura tenemos mucho por decir alrededor de este tema y siento que podría ser, pues, también una de los lugares que nos podría encontrar para investigar, para analizar cómo también las culturas, los saberes, las artes, las políticas públicas, el sector empresarial, pues han venido pues también siendo parte de esta relación tan grande que es el turismo y cómo también podemos hacer propuestas críticas, propositivas de cómo abordar el turismo cultural comunitario que permita que pues no se hagan unos cambios de vocaciones productivas tan abruptos en los territorios y que en todo caso esté una relación de justicia financiera que medie en clave de esto y nosotros como país, pues ustedes saben que después de haber firmado el acuerdo de paz, se abrió una puerta muy importante sobre el turismo. Un eslogan de este gobierno es Colombia, el país de la belleza, y ahí yo siento que los observatorios internacionales también tienen mucho que aportar a todos los países para poder seguir avanzando en estos programas de manera cuidadosa con los territorios bioculturales y con las gentes. Graças, graças, Laura. Sim, o turismo cultural pode ser um eixo muito importante de desenvolvimento comunitário, local, né? Principalmente se for feito dessa maneira, né? Com essa autogestão destes grupos, né? A partir dos seus saberes, dos seus fazeres, das suas produções culturais locais. Com certeza, aqui no Brasil também temos essa potencialidade, em alguns lugares até bem desenvolvida. E sim, pode ser um tema muito interessante, que pode ser discutido e trabalhado em rede, potencializando todos esses espaços, né? Muito interessante. Esmeralda, agora a palavra é sua. Obrigada. Así muy interesante también escuchar a Laura. Yo soy colombiana y vivo aquí hace 20 años en Brasil. Entonces me da mucho placer y orgullo saber esas iniciativas y también por ese histórico que Colombia ha vivido y cómo la cultura también fomenta una cultura de paz y que aquí en Brasil es diferente. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos así aquí hábitos culturales y yo a veces traigo, no, pero ¿y cómo se da? Es una cultura de paz. Aquí no hay ese tipo de pensamientos tan fuertes como en Colombia que fomentar una cultura de paz. Entonces, es muy bueno esos intercambios y también en esas iniciativas de red. Estamos junto a la red iberoamericana, que Pablo no sé si está aquí. Yo no lo estoy viendo porque estoy viendo pequeñito. Entonces, pero bueno, si no está aquí, Pablo es una persona que nos ha movilizado a estar en ese grupo
para estar intercambiando ese tipo de experiencias. Ya quedé muy curiosa de poder hacer también un levantamiento de culturas populares aquí en Brasil, cómo podemos intercambiar esas experiencias, esas expertices que ya en Colombia se están consolidando en este gobierno, cómo podemos hacerlas aquí. Entonces es muy bueno esas trocas, esos intercambios. Y nosotros así también en términos de red, además de esta red iberoamericana, estamos junto con la OEI también en esas iniciativas de intercambio de experiencias con países a niveles de gobierno, con Paraguay, con Ecuador, también estamos en algunas conversas y abiertos así para poder aprender o también intercambiar. Y también estamos junto con la Universidad Federal del Río Grande del Sur en ese programa de doctorado, precisamente para fomentar, nosotros estamos apoyando ese doctorado para que agentes públicos, gestores públicos puedan tener ese tipo de formación de un doctorado que integre educación, cultura en términos de políticas públicas, cómo podemos diseñar políticas más integradas o la cultura en esos dos sectores. Entonces, a partir de ahí también se genera una red de conocimientos. Estamos también junto con la Universidad de Manchester, también creando esas redes internacionales. ¿Cómo podemos generar otro tipo de conocimiento, traer experiencias también de medición? eh, a pesar de que, obvio, o no en el sentido utilitarista o de herramienta de la cultura, pero sí cómo nosotros podemos entrar en debates políticos de una forma más estratégica y ser escuchados, inclusive para disputas de presupuesto. Entonces, cuando nosotros entramos con otro tipo de datos, las conversas son diferentes, la política pública puede ser diferente, entonces esa es una de las estrategias que el observatorio tiene y por eso esa parte de conformar especialistas en esas áreas y tanto especialistas y de que la cultura se interseccione con otras áreas, sustentabilidad, salud, en todas esas áreas como la cultura ella es transversal y tiene a ver con todo, con todas las áreas de la sociedad. Entonces, poder ir midiendo, trayendo un dado, una investigación, nos ayuda y por eso también tenemos esa frente de formación con doctorado y con otras iniciativas. Tenemos también una cátedra con la universidad, con la USPI, aquí, que es una cátedra también de educación, con cultura, ciencias, y la idea también es poder hacer esa intersección y tener una red de contacto, una red de especialistas, académicos, tercer sector, en fin, que ayude a promover eso. Entonces, para nosotros, tener hacer parte, fomentar redes y que, hace parte del DNA de cómo nosotros funcionamos. Entonces, es muy prioritario para nosotros. Obrigada, graças, Esmeralda. Realmente, tanto na fala de Laura quanto na fala de Esmeralda, encontramos a importância da geração de dados para a geração de indicadores, indicadores relacionados à cultura, não apenas indicadores econômicos, mas muito especialmente indicadores sociais, indicadores que demonstram a importância da cultura nessa estruturação de um desenvolvimento que realmente seja social, inclusivo, comunitário, né? Ou seja, com as características exatas da produção da cultura, que ela é sempre territorialmente referenciada, né? Então, isso é muito importante, né? Dentro dessa perspectiva, a gente que é a última pergunta que farei comum às duas colegas aqui nessa sessão. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que a cultura
ela é importante ao desenvolvimento. Quem trabalha com a cultura, quem faz o levantamento dos dados, quem percebe essa relação da cultura com diversas áreas, não só, por exemplo, educação, saúde é fundamental, segurança pública, né? Segurança pública também há um impacto importantíssimo da cultura na diminuição de indicadores de violência e de mortalidade entre os jovens. Lugares isso são dados brasileiros, lugares onde nós temos mais a inclusão cultural, a produção da cultura, né? Você tem essa perspectiva, você vai ter uma diminuição de indicadores ligados à violência, principalmente entre jovens. Então, a gente começa a perceber essa relação tão importante da cultura para o desenvolvimento. E aí é a última questão. Nós temos agora, é inegável essa importância da cultura para o desenvolvimento, e o desenvolvimento sustentável em particular, mas nós não temos um objetivo, né, de desenvolvimento sustentável exclusivo ligado à cultura, né? Isso é uma coisa que não existe. Agora, vamos ter agora a Agenda 2030. O que, assim, quais são as possibilidades que vocês veem e estratégias, né, para que a gente consiga, por exemplo, ter essa evidência desse objetivo claro, específico da cultura como um objetivo de desenvolvimento sustentável, dado tantas informações que já vão sendo geradas por vários observatórios, institutos de pesquisa, programas de pós-graduação que se debruçam sobre o tema, mostrando essa relação, né? Então, assim, quais seriam essas estratégias? O que podemos fazer, né, para que, enfim, na Agenda 2030 possamos ter a cultura realmente como um bem público e fundamental para esse desenvolvimento sustentável, dada a importância que os ODS acabam tendo na estruturação de políticas nacionais, né? Eles têm, né, há uma importância motivadora, incentivadora dos países, das nações, no desenvolvimento das suas políticas públicas. E agora eu começo com Esmeralda. 5 minutinhos, 5 minutos. E bem profundo, né? Bem, essa pregunta bien profunda. Y así yo veo, haciendo un paralelo un poco desde la educación, yo veo que así establecer agendas comunes es muy importante. Entonces, el estar de acuerdo, esos pactos nacionales por esa agenda común, veo que hace sentido y que es muy importante. Por ejemplo, en el caso de educación, que ningún niño, por ejemplo, que esté en la edad de estudiar, esté fuera de la escuela. Entonces, cosas así, o sea, que toda la sociedad se mueve a eso, o sea, no podemos permitir que los niños estén fuera de la escuela. ¿Cómo es en el caso de la cultura? ¿Cómo nosotros, o sea, o esa agenda común de mantener vivo las tradiciones, la memoria, de la importancia también para el desarrollo económico, demostrar cómo ella está transversal a todos, tiene un valor intrínseco, pero hay veces yo veo así, no siendo una persona de trayectoria desde la cultura, ahí me perdonen así un poco que estoy todavía en esa curva de estar, yo vengo más de la educación. Entonces, ¿cómo unimos esos esfuerzos, esos censos comunes que movilizan, sí, para pensar en el desarrollo sustentable? Entonces, para mí por eso también es importante la parte de construir juntos, o sea, no de forma desarticulada, sino estar junto, el tercer sector, colaboración junto con el sector público. Entonces nosotros como Fundación del Tercer Sector, que no queremos y no es nuestro sentido hacer política pública más, pero nuestro sentido es que podamos contribuir de alguna forma, o sea, no hacemos política pública, más actuamos con espíritu público, todo lo que nosotros hacemos es público para que otros investigadores puedan, fomentamos, damos bolsas, becas de estudio para que otros puedan acceder
y generar ese conocimiento. Entonces, cuando se generan esos esfuerzos eh, con el sector público, privado, tercer sector, se gana esa potencia. Entonces, poder estar en esos comunes acuerdos es importante, que tal vez en el lado de la cultura, de la educación, yo lo veo un poco más claro cuando se habla de los niños, del derecho a la educación. Aquí es el derecho a la cultura, que muchos no saben que es un derecho. Por lo menos aquí en Brasil, el derecho a la educación es un derecho, pero las personas, acabamos de hacer una investigación explorando un poco eso, y las personas no saben que la cultura es un derecho. Se piensa más que es un privilegio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mostrar y estar en consensos común que ganen fuerza y potencia para estar en los debates de forma más articulada y más asertiva, como es en otros sectores? No sé, entonces, así, yo que estoy llegando hace un año aquí en el área de la cultura, percibo un poco eso, pero no sé, así, entonces dejo un poco a los colegas, a mi colega Laura de Sim, Colômbia. obrigada. Realmente, eu compreendo às vezes a dificuldade da gente ver quais são as estratégias, né, para que isso possa ocorrer de fato, né? E como você colocou, esse exemplo, né, que é uma frase-chave: todas as crianças devem estar na escola. Essa é uma frase-chave, né, que é um indicador, né, muito claro, né, dessa importância da educação, desse vetor da educação, ligada com a infância, com a juventude. E a cultura também, de alguma forma, teria que ter objetivos claros ou metas a serem alcançadas para que ela também pudesse, né, se estruturar como um ODS, que se essas metas muito claramente ligadas a essa perspectiva de desenvolvimento dos territórios, dos países, das nações. Eu acho que é um pouco isso que a gente precisa pensar, e eu quero ouvir Laura sobre esse tema. Sí, no, de acuerdo con que es un tema muy profundo para analizar, ¿no? Y que queda mucho trabajo por hacer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas alrededor de la educación y cómo ese lugar eh, tan protagonista para poder descentralizar, pues también desde donde se construyen las políticas públicas, desde donde se construyen los indicadores, como también abrir la conversación que ya está abierta hace tiempo, pero que nos ayuda a entender cómo hacer que la gente se pueda sentir representada en esos datos que son oficiales y que muchas veces no conversan con la gente, ¿no? En los territorios o en los sectores de manera diferenciada, que hemos venido pensando pues un poco también desde el trabajo que se está haciendo desde este ministerio. Por un lado, estamos como acompañando, hacemos parte de la Red Nacional de Observatorios, que como les contaba, justo acabamos de llegar del el encuentro que tuvimos en Ibagué, en un departamento que se llama Tolima, la semana pasada. eh, y también lo que estamos haciendo es insistir en que no solamente los observatorios de las universidades y de las instituciones, bien sean del nivel nacional o en el nivel local, las alcaldías, hagan parte de estas conversaciones, sino también los observatorios comunales, comunitarios y populares. En el marco de eso, pues también en ese encuentro estuvimos conversando con varios observatorios comunitarios que se sumaron a la red y que también vienen haciendo unos ejercicios desde los territorios para construir indicadores, para poder hacer mediciones, para poder generar insumos para las políticas públicas, pero también para poder generar reflexiones sobre las metodologías de trabajo que se vienen abordando también desde los territorios y que nos están hablando cada vez con más fuerza a las entidades públicas. Y yo siento que hay, digamos, hay un llamado importante para poder pensarnos de manera diferenciada estos análisis y también estos resultados a dónde llegan. Creo que ese es un camino muy importante, pero también dentro de las, pues en este caso,
las entidades que tenemos como la tarea como cabezas del sector para entender entonces cómo seguimos abriendo esa posibilidad. Entonces la articulación ahí con educación es fundamental. Nosotros, digamos, el Estado en general usa un recurso importante de los impuestos públicos para poder financiar sus programas, sus estrategias. Y ahí también con ese esfuerzo económico que no es menor, pues también tenemos que ser mucho más cuidadosos y cuidadosas con la gestión del conocimiento de lo que sale de esos espacios, porque también son propicios para poder recoger lineamientos que le hablen a las políticas públicas, no solo en el marco de su construcción, sino sobre todo en el marco de su implementación. Y siento que ahí también tenemos un reto muy, pues difícil de resolver, pero sobre el cual hay que insistir para que los programas y las estrategias de gobierno que tenemos en general, pero en particular que tienen que ver con el tema cultural, en este caso con el Ministerio de Cultura, pero también de Educación y de Turismo y Comercio, pues puedan también generar ejercicios, digamos, que permitan todo el tiempo estar haciendo un trabajo en doble vía, no solamente con la ejecución de los programas de manera aislada, sino que eso todo el tiempo esté conversando con la manera en que implementamos la política pública y con la manera en que seguimos haciendo críticas y construyendo sobre las mediciones y los indicadores. Yo creo que en particular para el caso colombiano, pues hemos venido avanzando en poder entender de manera diferenciada eso, que ya está teniendo frutos con diferentes procesos de política pública que estamos haciendo. En particular, quería contarles rápidamente con el que tiene que ver con la reglamentación de los territorios culturales, creativos y de los saberes, eh, que tiene que ver con el Consejo Nacional de Economía Cultural y Creativa, que ya está, pues, digamos, empezando a andar y que los territorios y las organizaciones se van a empezar a postular y creo que ahí entonces el próximo año vamos a tener unas reflexiones muy importantes para compartir de cara justamente a esta pregunta, en tanto están haciéndose proposiciones para poder participar de maneras colaborativas desde los territorios y eso pues también nos va a permitir entender entonces territorialmente cómo estamos aplicando de maneras diferenciadas programas y estrategias en los territorios. Obrigada, Laura. Eu tinha deixado meu microfone desligado. Acabei de saber que temos apenas 6 minutos para concluir a sessão, segundo o Rui, que está aqui. Eu vou abrir para uma ou duas perguntas que podem ser respondidas muito rapidamente. Se tiver alguém na sessão que queira fazer alguma pergunta, essa é a hora. Temos alguns minutos para poder encerrar nossa hora de conversa. Temos alguém, Rui, que levantou a mão? Alguém que fez Oi, alguma gostaria de iniciativa? fazer uma. Sim, Fátima, Norlan. É uma tudo pergunta bom? rápida. Eu percebi nas falas das colegas, né, e quero agradecer imensamente a compartilhar toda essa informação para a gente, a ideia de que repertórios e estratégias se tornam agora, assim, pelo menos o que eu entendi na fala de vocês duas, e aí integrando a fala, a ideia de construir estratégias para que possa-se ter uma compreensão melhor dos repertórios de atuação das políticas públicas ligadas à educação e cultura, no caso Esmeralda, ou muitas vezes, Laura, a integração de cultura com outras áreas, e aí no caso da Colômbia, a questão da segurança, a cultura da paz. Eu digo que no Rio de Janeiro talvez seja o mais próximo que se possa ter a cidade do Rio de Janeiro em alguns territórios, as comunidades, principalmente da periferia do Rio de Janeiro, nos morros. Teve um momento em que a cultura era uma estratégia para poder ter aliança com as comunidades e chegar a uma cultura de paz, mas se perdeu um pouco essas estratégias. Mas pensando na cultura como uma forma de integrar outras políticas públicas, como ampliar esse repertório? Seria mais ou menos essa pergunta. Então,
Esmeralda, Laura, gostariam de fazer algum comentário? Quem gostaria de responder primeiro? Como aumentar esse repertório, né, nessa perspectiva da integração, né, da cultura junto a outras áreas, né, nesse desenvolvimento, né? Principalmente o exemplo que Norlan deu é um exemplo muito interessante, né, que tem muita proximidade com realidades vividas na Colômbia também, em alguns lugares. Eu posso Esmeralda? Sim, puedo claro. comentar que exactamente lo que así la estrategia que nosotros adoptamos es generación de datos. Entonces fue precisamente entrar en ese lugar, tanto del PIB, del PIB, de la cultura, industrias creativas, así como en el lado de sus beneficios para el bienestar humano, para la salud mental, para, vamos después, desarrollo territorial, podemos pensar en otras cosas, porque cuando nosotros hablamos eh, de la importancia de la cultura, hay veces por el hecho de no tener algunas evidencias, queda muy restricto. O sea, entonces para esa cuestión de poder disputar recursos, de poder estar en otros forums, no siempre solo en los de cultura, sino estar inmersos en un debate más amplio, la parte de datos es importante. Y otra también es poder apoyar en ese repertorio. O sea, así existan investigaciones cualitativas, yo puedo cuantificar ciertos datos de valor. No necesariamente tienen que ser económicos, pero sí puedo cuantificar ciertas percepciones de la población sobre el bienestar, sobre su propio bienestar, de cómo apoya su territorio. Entonces eso es posible. Entonces nosotros también estamos invirtiendo en esa formación de repertorio en términos de construcción de datos y de análisis de datos para el sector cultural, porque muchos proyectos o iniciativas de la cultura hay veces tienen dificultades de mostrar sus resultados y hay veces es simplemente mostrar beneficios, hay veces cualitativos, pero hay veces es difícil. Entonces nosotros estamos invirtiendo también en fomentar y construir ese repertorio técnico de análisis de datos, de construcción de bases de datos, de cómo captar una percepción, de ir construyendo datos. Entonces eso es algo que nosotros tenemos es algo fuerte que nosotros tenemos aquí dentro del observatorio y es eso que queremos como estrategia para dialogar y llegar a otros lugares. Obrigada, Esmeralda. Laura, gostaria de comentar também, brevemente, que o tempo é um pouco Sí, curto. súper rápido. Sí. Por favor. Nosotros también estamos muy en sintonía con el tema de la construcción como de datos robustos, con una estrategia que busca también descentralizar esos datos, porque en principio nosotros tenemos datos y proyecciones de datos a nivel nacional que no necesariamente representan la particularidad de lo regional en un país con tanta diversidad regional, específicamente el tema cultural. Entonces, en clave de eso, pues estamos haciendo nuestras acciones propias dentro del Estado, a partir de estas mesas que les he contado con el departamento que tiene a su cargo el tema estadístico, que es el DANE, y ahí participamos todas las entidades del gobierno nacional, pensando cómo hacer eso conjuntamente, y hemos hecho realmente un avance muy interesante. El otro año van a empezar a salir datos oficiales sobre eso, pero también reconociendo que en todo caso como Estado tenemos una limitación para poder entender un poquito más a detalle eso regionalizado, y hemos construido también esta estrategia de articulación con la Red Nacional de Observatorios para hacer acciones conjuntas en la medición desde las regiones. En ahí participamos 15 observatorios, entonces también estamos pensando el próximo año cómo hacer mediciones conjuntas y colaborativas que nos hablen un poquito más de las escalas locales y regionales, que además es algo en lo que tenemos mucho interés por poder aportar. Y por último, solo diría que hay otra manera o digamos otro enfoque que está muy presente en esta apuesta, que tiene que ver
con la posibilidad de acompañar y apalancar procesos desde lo asociativo, desde las diferentes formas de expresión de los procesos organizativos, que es un enfoque, pues, digamos, radicalmente diferente en tanto no es el enfoque sobre el emprendedurismo de lo individual, sino también la posibilidad de la economía, pues, si se quiere, circular, solidaria, pues desde otros lugares, y que eso pues también ha marcado mucho esta estrategia de articulación que pasa porque las entidades nos articulemos, pero también pasa por poder fortalecer de manera directa ese factor asociativo. Graças, Laura. Estamos terminando. A nossa conversa foi realmente muito boa, com várias falas importantes sobre o papel da cultura no desenvolvimento e dando a potencialidade do trabalho do observatório que vocês coordenam e a importância da geração desses dados, dessa transversalidade da cultura com outras áreas, né? Nos territórios que vocês atuam ou estudam, ou, né, como é o caso da Fundação Itaú e aqui o Observatório ligado ao Ministério da Cultura. A nossa próxima sessão será no dia 20 de janeiro. A 10ª sessão de conversas ibero-americanas com o Observatório será dia 20 de janeiro, nesse mesmo horário, nessa mesma sala, é o mesmo link. Vocês estão convidados a participar ou mandar pessoas, né, fazer a divulgação dessa atividade, que vai ser moderada pelo Observatório do Minho, né, Portugal. Eu queria, para fechar, finalizando, 1 minuto cada uma, a mensagem final de vocês, né, e agradecendo muitíssimo a presença do Observatório da Fundação Itaú, com a presença da Esmeralda, e o Observatório da Economia en la Cultura, las Artes y los Saberes, ¿es esto? Sí, claro, do Ministério da Cultura de Colômbia. 1 minuto cada uma. Laura, começamos com você. No, pues muchas gracias, Fátima, Esmeralda, por la conversación, a todas las personas que lo hicieron posible. Gracias por además tener voces de mujeres hablando sobre estos temas que, como lo dijiste, siento que hay mucha potencia también sobre, pues, cómo nos pensamos la cultura y las economías desde nuestros lugares. Solo dejaría para cerrar como la invitación siempre a pensarnos sobre el lugar de las economías del cuidado en la cultura, que también pasa por conversaciones muy interesantes y que cada vez tienen más fuerza. Y la invitación siempre a poder hacer trabajo en red, que es lo que genera más potencia, sea en clave de alianzas económicas, institucionales, comunitarias, internacionales, para pensarnos colaborativamente y conjuntamente cómo generar mejores estrategias y programas en nuestros territorios y en nuestros países en clave de entender la cultura y poderle dar un lugar de reconocimiento y de sostenibilidad. Claro, claro. Convite aceito. Esmeralda. Quiero agradecer a todos y a todas, muy bueno así rever a los que ya conocí allá en Ecuador, Fátima, también a Laura por el trabajo grandioso que están haciendo desde el Ministerio de Colombia. Y estamos juntos. También para Benizar, felicitar esta iniciativa de estos intercambios a través de este medio que se me hizo sensacional poder tener esta experiencia, que no necesariamente es en un encuentro, sino aquí a los pocos son conversas de 1 hora mensuales, ¿cierto? Y que nos ayudan a tener otras perspectivas, a crear más sinergias. Entonces, es muy potente lo que ustedes están haciendo y solo agradecer. Obrigada, Esmeralda. Eu agradeço a todos e todas que estão presentes, que ficaram na sessão. Lembrando, dia 20 de janeiro teremos uma nova sessão, e como nós estaremos passando por festas de final de ano, é minha missão desejar um feliz Natal, um próspero Ano Novo, um descanso merecido, né? Que muitos vão tirar um recesso nesse período, que descansem, que estejam com a família e os amigos, e que seja uma passagem para o próximo ano muito feliz, com muita saúde,
muita harmonia para todos os que estão presentes aqui. Um grande abraço aqui desde o Brasil a todos vocês. Gracias, Fátima. Tchau!